A todos y a todas, estamos aquí en un nuevo episodio de El fútbol como ajedrez, en este caso con Igor Oca, entrenador nacional, con más de 20 años de experiencia. Ahora mismo está en Sestao, en tercera división. Bueno, tiene muchísimo bagaje detrás, ha estado en el extranjero, también en canteras en España. Y para mí es un placer porque, bueno, yo le he visto muchísimas ponencias, he tenido la suerte de poder verle y poder conversar con él. Para mí es maravilloso. Así que nada, Igor, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Lo primero, agradecerte la posibilidad de compartir este espacio contigo. Lo he visto con otros compañeros y la verdad que me gusta mucho, sobre todo para extraer aspectos concretos del juego y poder adaptarlos a nuestro contexto y bueno, esperando que los que están al otro lado pues podamos generarles entre los dos algo de inquietud. Exactamente. Como siempre digo, chicos, esto tiene que ser una zona para debatir todos. Aquí estamos Igor y yo jugando esta partida de ajedrez, pero todo el mundo que vea el vídeo luego tiene comentarios, tiene las redes sociales para también decir lo que opinan ellos. Así que nada, como siempre, no me enrollo más y nos vamos a la pizarra. Perfecto. Vale. Vale. Bueno, ya estamos aquí en la pizarra, lo que nos gusta en el verde. Y bueno, hoy una situación un tanto distinta. He propuesto a Igor, como siempre, el invitado es el equipo rojo, nosotros somos el equipo azul. Y bueno, ya hemos superado esa primera presión del equipo mío, del equipo azul. Y bueno, pues Igor tiene el balón en esa disposición en zona central, ya ha superado a primera línea. Entonces, bueno, Igor, te pregunto, ¿cómo lo ves tú en estas situaciones una vez ya superado la primera presión? ¿Cómo colocarías tú el equipo? Me da igual el estilo de juego, sino qué ves tú interesante y cómo indicarías tú al equipo encontrar esas ventajas o esos sitios interesantes. Bueno, partiendo de esta situación que propones, bueno, se me ocurriría pues centrarnos en generar una ventaja a partir de aquí bueno, y centrarnos en aspectos concretos bueno, que utilizo yo en mis equipos, ¿no? Si te parece, la idea que traía era enfrentarnos a situaciones en las que pudiéramos generar ventajas más desde un juego más posicional Ujú. y luego, ¿por qué no ver también pues, otros estilos, ¿no? Como un juego más directo, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no? De generar ventajas en función de tu estilo preferencial, pero también relacionarlo con las puertas que te puede ir abriendo el equipo oponente, ¿no? También decir, y empezamos, si te parece, que bueno, que está muy claro y lleváis mucho tiempo haciéndolo y obviamente el papel o cualquier soporte digital como este soporta todo, ¿no? Exactamente. Y luego hay momentos, sobre todo relacionados con aspectos micro, que son los que te van a dar la posibilidad de generar esa ventaja bueno, a nivel defensivo minimizar esos desajustes. Pero bueno, partiendo de aquí, se me ocurre, ¿no? Que una situación de encarar ese último tercio con la disposición que tenemos, pues sería, viendo que somos los rojos, pues hacer referencia a un concepto de nivel defensivo de Mikel Echarri, que es último, no salta a penúltimo, pero bueno, llevándonos a nuestro terreno y tratando de provocar, después de esta conexión que ha habido del 7 al 6, haciendo que nuestro jugador exterior, este caso con dorsal 8, eh, trate de movilizar a su lateral. Ujú. En ese caso, si no le... a ver qué me ocurre Sí, aquí. ahí muévelo ahora, Igor. Ahora, perfecto. Eso es. Vale. El jugador exterior trata de movilizar al jugador número 3 en este caso, lateral izquierdo. A Ujú. ver, voy a probar otra vez a ver si Ahora sí se mueve, consigo. ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ujú. Eso es. Perfecto. En el caso de que no lo hubiera movilizado, obviamente tenemos una situación de superioridad numérica contra central izquierdo en este caso y se podría haber conectado ese pase directamente Con el número con ese 8, ¿no? jugador. Ujú. Como le ha conseguido movilizar, pues aparecen otros espacios susceptibles de ser atacados, ¿no? En este caso tenemos esa incorporación de ese jugador que se puede incorporar a ese espacio para que el pase vaya allí, ¿no? Y es una situación que creo que bueno, viene muy bien cuando
tienes a un equipo que está ahí replegado y bueno, y es una situación válida. A mí me gusta que los dos jugadores exteriores, en este caso extremo y lateral, utilicen pasillos diferentes y den opciones diferentes al poseedor del balón y en este caso, bueno, en función de la respuesta que tenga el rival, tienes ese pase dentro o ese pase fuera como se ha dado ahora, ¿no? Ujú. Bueno, por darle un poco continuidad a esto, pues bueno, me gustaría, ya que hemos generado después de fijar dentro esa superioridad fuera, pues entender que en esta situación tenemos que finalizar con un centro, ¿no? ¿Cómo tratamos de sacar ventajas a partir de esta situación? Pues bueno, a mí me gusta con esta disposición, pues atacar zonas básicas de remate, mínimo con 3 jugadores, obviamente si se puede con más, me parece perfecto, pero bueno, hay que ver cómo las atacamos, ¿no? Y cerrar a veces esas situaciones, porque si les dejamos libertad, puede ser que ese centro se dé con calidad, ¿verdad? Pero no hayamos ocupado como toca esas zonas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta que es que el 9, ese jugador referencia, sea el primero que elija esa situación. Ahí se ha Ahí, vuelto a encender, ¿no? sí. A ver, el 9 sea el primer jugador que elija si va a primero o a segundo. Ujú. Nuestro jugador número 10, que ahora en esta situación se habría quedado, ahora tiene el dorsal 6, pero no pasa nada, sería nuestro dorsal 10, iría al segundo palo, lo que quiere decir que entre jugador 9 y ese media punta, el 10, se repartirían esas zonas de primer y segundo palo, siendo el jugador número 9 el que elige en primer lugar y en consecuencia elige el 10 para tener primer y segundo palo bien cubierto, y el jugador de ángulo opuesto, en este caso dorsal 11, atacaría esa zona de punto de penalti. Sobre todo óptimo si juegas con extremos a pierna cambiada, si no, tendría que corregir esa ubicación para ir a esa zona. Si vemos que hay bastante restricción, bastantes limitaciones por ser, por ejemplo, el 11 un perfil izquierdo muy cerrado, pues entonces variarías esa estructura, ¿no? Ujú. Pero después de conseguir esa ventaja, yo creo que bueno, viene muy bien que hablemos de esas zonas básicas de remate. ¿Qué creo que es importante también? Bueno, el hecho de que establezcas este mínimo de 3 para tener cubierta esa zona de área, para atacar área en las mejores condiciones, pero que el hecho de manejar diferentes situaciones de penetración, lo que suelo llamar yo penetraciones sucesivas, va a hacer que muevas mucho a los jugadores contrarios Ujú. y bueno, entra un poco esas situaciones de beneficiario y benefactor, ¿no? El hecho de fomentar que haya penetraciones sucesivas puede ser que yo como jugador tenga que entrar, tenga la obligación, porque así me lo manda el entrenador, no vaya a ser en ocasiones el que va a rematar directamente, pero reconocerme como beneficiario de otro compañero que entra detrás, aprovechándose de lo que he movido yo, en este caso a los azules, puede ser muy bueno para el equipo, siempre y cuando luego establezcas, aquí ahora no estamos hablando de esos momentos sin balón, pero cuando tienes balón tienes que viajar junto, tienes que estar con una estructura corta para preparar esa posible pérdida y frenar esa posibilidad, en este caso de azules, Ujú. de transición, ¿no? Y por último, para cerrarlo, a partir de esa situación que me has propuesto, no sé, ¿no? Me gustaría hablar igual de algún aspecto micro para seguir aprovechando estos movimientos que hemos dicho, ¿no? En primer lugar, creo que tienen que estar esos rojos. Una cosa es lo cuantitativo, ¿no? Aprovechar esas zonas básicas de remate, ¿verdad? Y otra más de calidad es pues situaciones como esta, ¿no? Estar preparado para el primer contacto. Es una situación, es una cosa obvia, pero cada vez se ve más, ¿no? Que has adquirido una ventaja posicional, pero que por miedo a finalizar y que se te vaya fuera, pues optas a controlar
y es el momento justo que el desajuste que has generado antes en el azul pues se pueda corregir por ese control que has hecho. Incluso el control puede ser bueno, pero te enciman, te aprietan y no te dejan finalizar, ¿no? Siempre suelo hablar con mis delanteros, normalmente más jóvenes que yo y no se acuerdan de ese Real Madrid de Hugo Sánchez, ¿no? Pero recordarles esos 38 goles al primer contacto de Hugo Sánchez y bueno, les despierta esa inquietud, ¿no? Otra de las cosas es aparecer y no permanecer. Ataco esas zonas básicas de remate cuando el 2 me lo dice, aquel jugador primero con el que hemos podido atacar ese espacio que hemos generado por fuera, es el que en el momento justo de ejecutar ese centro es la información previa que tengo que analizar para atacar en ese momento oportuno la zona de remate que en este caso me toca o he elegido. Y me parece fundamental. Otra de las cosas es que si, por ejemplo, vamos a hacer que esos desmarques sean un poquito más desde atrás y limpiamos un poquito la zona y quizás sí se pueda ver. Vale, adelanto un poquito aquí, eso es. Vale. Yo a mis jugadores a nivel defensivo, si identifican, en este caso poniéndonos en el papel de los azules, identifican que se va de esa situación de centro, le digo a los azules que reduzcan espacio respecto a portería para luego defender en buenas condiciones, de atrás hacia adelante. ¿Qué pasa? Que esto es difícil también que ocurra, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Con que al final la carrera de ese defensor y de ese delantero suele ser a la par y los dos, a ver, y los dos, ahora. eso es, y los dos atacando portería, lo que dificulta la labor del azul. Cuando se da esa situación de correr a la par, de batirse en duelo por velocidad, atacando o defendiendo una zona básica de remate, creo que una situación micro también de calidad es que el 9 se pare y genere esa situación de que el 6 se vea atraído. Se ve atraído porque normalmente ya sabemos que los centros desde banda al final hacen que los defensores se fijen en balón, ¿verdad? Y eso genera gran cantidad de goles porque el que me mete el gol normalmente no es este jugador número 2 con el que hemos conseguido la ventaja, sino ese jugador 9, ese jugador 10, que entran a zonas básicas de remate. Pero otro efecto atractor de esos defensas suele ser la portería y hunden muchas veces demasiado. Y el hecho de que esos jugadores que entran a esas zonas se paren un poquito antes de llegar a la zona básica de remate, hacen que con ese simple movimiento de parada, pues obtengan esa ventaja posicional. Por lo tanto, me parece tan interesante esa situación de generar ventaja posicional tanto con un movimiento previo que dificulte a la defensa como con esa situación de pararme para que hunda más el defensor y obtener esa ventaja posicional para poder finalizar en condiciones. Y la última, bueno, la que ya conocemos, ¿no? Esa ventaja que quizá se habla más últimamente, que es esa ventaja que depende más del individuo, que es esa ventaja dinámica, ¿no? Y es el hecho de entrar en carrera, ¿no? Muy relacionada con el concepto que he hablado antes de aparecer y no permanecer, ¿no? Y bueno, no es más que cuando se dé esa situación de centro, sincronizar bien entre jugador poseedor y el jugador potencial receptor, y aunque esté ubicado bien el azul en esta zona, el hecho de entrar en velocidad, pues bueno, me puede dar esa ventaja para poder acabando en remate, pues por esa velocidad que llevo, por esa capacidad que tengo para impulsarme con respecto al defensor y bueno, poder acabar en gol.
Y bueno, creo que, bueno, son 5 cuestiones, últimos, último salta penúltimo y en función de eso aprovecho esa situación de ventaja para que sea el centro, entrada a zonas de remate, segundo punto del que hemos hablado, esas penetraciones sucesivas, tercer punto, ese primer contacto fundamental para aprovechar todas esas ventajas anteriores y, bueno, y esas situaciones micro que te pueden dar diferentes superioridades para atacar situaciones de área, pues bueno, como 5 puntos interesantes a partir de esa situación que me has planteado y más relacionados con ese ataque posicional. No sé qué te parece, Mario. Muy bien, Igor. Estoy, vamos, completamente de acuerdo en lo que tú decías. Hay una cosa que has dicho que no quería interrumpirte, pero que es cierto que el tema de que el balón hipnotiza es una realidad muy grande. Y lo que tú has dicho, además, añadiríamos que la portería a veces también hipnotiza. Yo te quería Sí, hacer una jugada contra esto, ¿no? Siguiendo el símil del tema del ajedrez, ¿no? Entonces, sí. suponiendo más o menos la disposición que habíamos dicho antes, a mí me parece muy interesante el movimiento que tú estabas hablando, ¿vale? Yo te quería preguntar, pongamos el ejemplo de que nos encontramos con un equipo que es muy comprometido defensivamente, entonces lo que consigue este equipo, por ejemplo el mío, es, oye, yo sé que Igor es un rival que me va a hacer este tema de que hablar de último salta penúltimo, entonces, vale, yo te voy a venir con tres para que no recibas solo, pero soy suficientemente comprometido con mi jugador de banda como para que vuelva con tu lateral, ¿no? Entonces esta ventaja que tú estabas aquí hablando antes, entre comillas, se anula, salvo que, bueno, sea una ventaja cualitativa y, bueno, pues haya un regate que, bueno, se puede dar, ¿no? Pero yo te pregunto, ante esta situación en la cual yo te equiparo aquí la ventaja numérica o dinámica que tenías antes, ya esta posibilidad de centro, entre comillas, se anula, ¿no? Porque ya es más difícil. Entonces, ¿qué buscarías ante eso? ¿Volver? ¿Cambiar de zona para llevarlo a la contraria zona débil para intentar hacer daño? Suponemos que aquí, lógicamente, dos, a ver si se me mueve, 2 a cerrado y poder abrir con número 11. No sé, te pregunto ahora, en caso de anularte con ese jugador comprometido número 11, ¿cómo reorganizarías tú tu equipo? Ujú. Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que en función de tu estilo preferencial optarás por encontrar las ventajas de una manera, pero si el oponente te dificulta, tendrás que explorar otras puertas, ¿no? Y partiendo de la base de que teníamos el balón aquí en zona central, lo devolvemos ahora ese Ujú. balón al jugador número 6. Ahí se ha movido, ahora se está moviendo. Ahora se está moviendo, Ujú. perfecto. Pues bueno, a ver qué se nos puede ocurrir a partir de aquí. Bueno, creo que puede ser una solución clara el hecho de que este jugador 8 con 3 haya venido aquí, hace que sí, movilice al lateral, pero posiblemente estreche ese intervalo entre los dos centrales, ¿no? Haciendo que ese intervalo se estreche, nuestro jugador de ángulo opuesto vendría a esta zona, eso es, y bueno, cuando hemos movilizado al oponente por aquí, pero no nos cabe ese pase por el buen rendimiento de su jugador número 11 que iguala ese trabajo en banda y el lateral está movilizado con nuestro extremo, pero nuestro lateral está bien fijado por su 11, hay bastante densidad de jugadores aquí, nos hace que, bueno, exploremos la posibilidad de mirar a ese lado más débil, ¿no? Y el hecho de haber agrandado ese intervalo entre central derecho y lateral derecho nos hace que, bueno, lo podamos explotar, por ejemplo, con un balón ahí a espacio, a ese intervalo que hemos agrandado, para que ataque ese espacio el jugador número 11, en este caso el banda contraria, ¿no? Y es una situación que creo que puede ser óptima después de haber fijado en el otro lado, soltar al otro aprovechando esa puerta que me ha abierto entre central derecho y lateral derecho. Esas maniobras de movilización, dices, ostras, pues tampoco has mostrado muchos pases para generar esa densidad de jugadores del equipo ahí, pues no tiene que ser siempre con un pase, tiene que ser con pases,
tiene que ser con movilizaciones de otros jugadores que no reciban, incluso con disposiciones corporales, ¿no? El hecho de yo mirar ahí hace que el equipo que está defendiendo se fije en esa zona a la que estoy mirando. O si no miro, porque estoy hablando de comportamientos muy pequeños, es mi ubicación y cómo Perfilado, estoy ¿no? orientado, Perfilamiento. también induce a eso. Ujú. Te diría más, ¿no? El hecho de que el 7, por ejemplo, me diera el balón, lanzamos de nuevo en inicio, el 7 me dé el balón al 6, que es la situación de la que hemos partido. Ujú. Hay situaciones tan pequeñas como que si yo hago el control cerrado, o sea Completamente. que me viene el balón y en dirección a donde me viene el balón hago el control, va a hacer que el equipo azul focalice la atención en esa zona. Igual me conviene y el 6 maneja ese tipo de situaciones. Si en cambio el control es abierto y lo abre hacia esta zona, entonces haríamos que el equipo azul esté pendiente de opciones para el 6 que puede abrir directamente aquí o puede repetir pase hacia ese lado. Entonces, bueno, de esa manera y con esas situaciones pequeñas, pues bueno, trataríamos de optar por la opción que ha emergido en función de lo que me decías, Ujú. ¿no? Que es atacar ese intervalo entre lateral derecho y central derecho azul. Y por último, Igor, y por ir cerrando el episodio, habías hablado al principio de que al final tú puedes tener tu modelo de juego, tu estilo de juego, tu idea de juego preferencial, pero luego, pues, debido a las dinámicas del juego o al momento del partido, no seas capaz, te pongo el ejemplo de que a lo mejor el equipo esté incluso nervioso y no consiga combinar y te haga falta otro tipo de jugada. Entonces, pongamos el ejemplo de que ahora bueno, este jugador número 5, ¿vale? Es un medio centro, aquí está el número 6, que estaba como central. Pongamos que es un equipo que te va a obligar, debido a una presión muy intensa, a estar muy encima de tus jugadores, ¿vale? A ver si se me mueve aquí. Eh, vas a estar siempre muy encima, te hacen marcaje casi, diría yo, hasta individual, ¿vale? Entonces, a ver si, bueno, esto está aquí, ¿no? Vale, sí. Em, siempre hay un jugador encima, no te dejan combinar, no te van a dejar combinar muy fácilmente. Te diría, ¿qué buscarías como alternativa un poco a ese juego combinativo que hablábamos al principio? Para intentar, aún así, como decías antes, como siempre, el objetivo del fútbol, que yo creo que es intentar finalizar, ¿no? Claro. Pues sí, creo que es fundamental, ¿no? Se puede dar cualquier situación especial en la que mediante ese juego más posicional que estábamos hablando anteriormente, pues no puedas. Y bueno, se manejan otras situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, podemos dar balón ahí a ese jugador central, en este caso el 5, Ujú. Para llevamos balón próxima ahí jugada. atrás para partir de esa situación de inicio. Y bueno, y nos ubicamos tal y como nos has dispuesto aquí, Mario. Entonces, bueno, vemos que no podemos conectar con fluidez en campo contrario porque están muy, muy encima, quedan poquitos minutos. Entonces, bueno, ante esta situación sí que viene bien, bajo mi punto de vista, tener varias estructuras para que las identifiquemos desde este inicio y a partir de identificarlas, pues tratar de sacarles partido, ¿no? Y hablamos ahora de jugar más directo, ¿no? En esta situación, por ejemplo, en la que vamos empatados y queremos ganar ese partido, ¿no? Ujú. Podemos jugar directamente, ¿no? Con ese jugador con ese jugador referencia, que en nuestro caso vamos a poner que es un jugador que se maneja bien en esas situaciones aéreas, pero lo primero que vamos a hacer es lateralizarle. Lateralizarle, este jugador también vendrá Hacia afuera, ¿no? vendrá hacia afuera. Vamos a suponer que el lateral está más o menos en esa zona. Ujú. Y entonces partimos con esa lateralización. Antes, igual con el 9 hemos intentado estirar y ponernos en situación de fuera de juego para ver si así la primera línea se hunde un poco y generamos espacios por aquí, pero como no se puede, vamos a optar por esa situación directa, ¿no? Vamos a colocar esa estructura porque hasta que no identifique esa estructura el jugador central no lo podríamos hacer. Y Al final, tú querés a los jugadores de cara a ese posible juego aéreo, ¿no? claro, Entiendo. eso Juego es. central. ¿De qué se trata? Pues que, a ver, ahora lo metemos.
Ahí esto lo Eso tenemos. es. Se trata al final de generar esa situación de juego directo en la que vayamos a lanzar el balón a nuestro 9 referencia que se maneja muy bien esas situaciones, por lo tanto una situación tan incierta vamos a tener una ganancia ahí, no se la damos a cualquiera, no golpeamos de cualquier manera, incluso sabemos, ¿no?, que depende quién sea ese 9 de nuestro equipo o quién sea esa referencia, pues altera nuestra estructura o altera sobre todo el lanzamiento, ¿no? Si es un jugador que impulsa muy bien, ese balón posiblemente podría ir con altura. Si es un jugador que no impulsa muy bien, pero que se maneja muy bien en las situaciones de cuerpeo y no facilita esas situaciones de anticipación del central, puede ser un balón bastante más plano, por lo tanto tendría importancia ese cambio de estructura por lo que voy a decir ahora. Si el balón va por arriba, existe posibilidad de prolongación y en esta situación lo que haríamos es entre centrales ataca espacio un jugador confiando en que ese balón va a ser prolongado y entre central y lateral ataca espacio nuestro jugador exterior, ¿no? Ujú. Nuestro 10 es el que hace entre central y entre central y lateral lo hace nuestro jugador exterior. Y se quedan dos jugadores cerrando esa segunda jugada por si hay posibilidad de jugar a la cara. Entonces, bueno, de esta manera tienes cubierta, bajo mi punto de vista, esa situación de juego directo un poco más proactiva, generada por ti, en la que quieres atacar esos espacios fundamentalmente. Si no ganas la disputa y el balón se queda en segunda jugada, tienes otros dos jugadores para jugar De a cara, la ¿no? cara y a partir de ahí, con esa superioridad posicional que podemos tener y cercanía al área, buscar finalizar. Entonces, bueno, por un lado, creo que es fundamental que estos dos jugadores se sitúen intuyendo dónde puede caer el balón, pero sobre todo por delante de los jugadores azules porque van a tener la misma pretensión de coger esa segunda jugada y posicionándonos entre balón y ellos vamos a tener esa superioridad posicional y bueno, y esa sería una opción clave para esos últimos minutos, por ejemplo, si no pudiéramos aprovechar las situaciones de las que hemos hablado antes. Perfecto, Igor. Pues bueno, la verdad que ha sido maravilloso. Voy a cortar esto para despedirme. Eh, Sinceramente, esperaba mucho de esto. Para mí ha sido genial. Hemos visto posibles alternativas a esas diferentes opciones. Para mí, yo me quedo mucho con tu frase de que puede ser que tú tengas una forma de jugar, pero yo creo que seguir sobre ella cuando a lo mejor no es posible debido pues, a lo que decías tú, al terreno de juego incluso, a los minutos, a la disposición del rival. No, a lo mejor nos encontramos un campo que está, todas estas en tercera, pues sabes como muchos campos están, a lo mejor están Exacto. encharcados y bueno, nuestra idea está en jugar combinativo, pero no nos permite el juego. Entonces me parece muy interesante lo que tú has dicho, que no sea un golpeo, yo lo que llamo la diferencia entre un pelotazo, ¿no?, y un jugar directo. Un Ujú. pelotazo al final es jugar pues a donde vaya y que ocurran cosas y precisamente la diferencia para mí es lo que tú has explicado ahora, un juego directo ya elaborado con distintas ideas dependiendo de qué jugador tengamos. Ujú. Nada, Igor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, a mí personalmente y espero que a todos los que ven en este vídeo, enseñarnos tanto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Mario. Espero que esta temporada siga y bueno, deseoso también pues, de haber generado alguna inquietud y sobre todo pues, bueno, de seguir aprendiendo con los demás compañeros o compañeras que van apareciendo en este programa. Muchísimas gracias. Pues nada, como ha dicho Igor, aprendemos todos, así que escribir en comentarios, mencionarnos, seguro que Igor y yo estamos encantados de barajar distintas cosas que también se os ocurran a vosotros. Y como siempre digo, darle a la campanita, suscribiros al canal para no perderos más vídeos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.